cáncer de vejiga. Buenas noches, doctor. Bueno, comenzamos diciendo que el cáncer de vejiga es uno de los cánceres que más rápidamente prolifera, más rápidamente crece, y es uno de los más malignos y el que más mata gente hoy en día. Tiene una prevalencia de fíjense, frecuentemente en hombres que en mujeres, con frecuencia entre 55 a 73 años y más frecuente en el sexo masculino. ¿Quiénes tienen más predisposición? Los que trabajan en imprenta, los que trabajan con pinturas y los que manipulan metales como el hierro, el aluminio, plomo. Pero fíjense, aquí está hoy en día una de las causas más importantes y más frecuentes del cáncer de vejiga, que es el tabaco, el cigarro. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué? Les cuento. El abuelo de mi mujer, ese hombre, desde que lo conocí, siempre vivió con su charuto. Este hombre es del Oriente, ya murió a los 94 años, y él se hacía su cigarro del tabaco que cosechaba y nunca dejó el tabaco y nunca presentó ningún problema. Él murió de viejo, 94 años, pero en la literatura médica, en el libro de Campbell de urología, está de que el compuesto químico del tabaco se refiere a la alfa y la beta naftilamina, que se encuentra en los 90 kilogramos del tabaco, lo manipulan, le introducen sustancias químicas, hay mentolados, hay negros, en fin, hay diferentes tipos de cigarrillos, ¿verdad? Y de diferente calidad. Entonces, esas manipulaciones químicas son las que causan prácticamente los problemas cáncer de vejiga. Entonces, la alfa y la beta naftilamina son los que van a atacar a nivel del núcleo, ¿no es cierto?, de la célula vesical, causando una alteración en el ADN. Entonces, una célula se transforma y comienza la transformación, pero a ritmo acelerado. Por eso que el cáncer de vejiga, una vez se diagnostica, se manifiesta clínicamente, hay que resolverlo y hay que operarlo rápidamente. Bueno, también la esquistosomiasis. La esquistosomiasis es una de las patologías que más predispone al cáncer de vejiga. Tenemos las frecuentes infecciones urinarias, también sería una causa para el cáncer de vejiga. Entonces tenemos el carcinoma epidermoide. Dentro de los antecedentes personales del cáncer de vejiga, fíjense, son formaciones. Ustedes han visto, conocen el coliflor, ¿no es cierto?, el brócoli, ni más ni menos. Comienza como un arbolito a crecer, pero eso se va diseminando rápidamente en la mucosa de la vejiga. Esto no les voy a preguntar, pero esto sí. Fíjense los estadios del cáncer de vejiga y quiero que anoten y lo marquen. Aquí está el carcinoma in situ, el TA afecta a la mucosa vesical, el T1 afecta la mucosa y submucosa de la vejiga y el T2 llega, fíjense, hasta la muscular superficial. Entonces, jóvenes, el cáncer hasta el estadio T2, al T2, se cura. Se cura mediante, vamos a ir a hablar más adelante, mediante una quimioterapia, principalmente mediante la instilación de BCG. ¿Ya? Entonces ustedes saben que el cáncer, sin hacer cirugía, sin hacer cistectomías radicales, cistectomías parciales, clínicamente, utilizando un medicamento como la BCG, se cura. Pero cuando pasa al T3, que comprende ya
la musculatura profunda. Ustedes saben, pase. Como ustedes saben que existe la muscular superficial. Son fibras longitudinales internas y externas. Tenemos la circular media. Entonces, cuando llega la longitudinal interna, hasta ahí se cura. Pero cuando llega a la circular o a la longitudinal externa, prácticamente el cáncer ya no se cura con el uso de la BCG. Entonces ya cuando llega a comprometer la muscular profunda, ya la grasa perivesical, que es el T3B, y el T4, que envía prácticamente metástasis a distancia, hasta ahí llega. Este cáncer mata rapidito. Esta es otra clasificación. Bien. ¿Qué podemos decir de la fisiopatología? El desarrollo del cáncer puede dividirse en dos ramas: los uroteriales y los no uroteriales. Los tumores uroteriales se presentan por lesiones y proliferación de las células normalmente en el endometrio vesical. Se encuentra en forma exofítica o sólida o sin papilas. Y la estructura histológica en general es papilar con alteraciones de la polaridad del tamaño. Esto prácticamente está reducido en lo que les dije. Ustedes afectan el núcleo de la célula al núcleo, aquí no dice núcleo, al núcleo de la célula, compromete el ADN y por el ADN llega a transformar la célula vesical. Y de ahí prácticamente comienza la diseminación. Pero los no uroteriales, estos se presentan por medio de estructuras contiguas, o sea, por vecindad. Los no uroteriales, ¿entienden? Por vecindad. Tenemos el carcinoma epidermoide, el adenocarcinoma, son tumores mixtos e indiferenciados por metástasis de otros tumores como linfoma, ¿se acuerdan del feocromocitoma? ¿Qué es el feocromocitoma? Y los endometriomas y sarcomas, entonces son los que vienen de otro lado a afectar la vejiga, ¿cierto? Entonces tenemos los tumores de la vejiga urinaria. Aquí tenemos los tumores uroteriales, el papiloma invertido, el papiloma esofítico, tumores uroteriales del maligno, carcinoma uroterial, carcinoma in situ y carcinoma epidermoide. O sea, esto es importante. El 95% tienen origen epitelial y solamente un 5% son de origen mesenquimatoso. Pero esta clasificación es importante. ¿Cómo va la progresión en el cáncer de vejiga? Toda infección, una infección urinaria frecuente en la vejiga, ¿puede desencadenar un cáncer? Bueno, ¿se acuerdan cuando hablábamos nosotros del divertículo vesical? Que si se forma un cálculo y ese cálculo está en contacto permanente con la mucosa vesical, puede alterar a nivel de la mucosa la estructura histológica y desencadenar un cáncer de vejiga. Factores de riesgo de fondo, ya sabemos, la pintura, el cigarro, lesiones de genes durante la vida celular, pase joven. Existe displasia, metaplasia, la formación de tumores en la superficie vesical y existen, por supuesto, alteración de genes supresores. Estos son marcadores tumorales, el P53, el BTA y el antígeno de Lewis. Esto prácticamente rodéenlo y márquenlo. Estos son buenos. Estas son las capas de la pared vesical que son importantes que ustedes las aprendan para estudiar el cáncer de vejiga. Tenemos la adventicia, aquí tenemos nosotros, el cáncer va desde adentro hacia afuera, ¿no es cierto? Entonces tenemos la mucosa, tenemos el epitelio de transición y la lámina propia. Luego viene, aquí está la submucosa, aquí está el músculo detrusor con sus tres capas, la longitudinal interna, la circular media y la longitudinal externa. El cáncer se cura cuando llega hasta la muscular superficial o muscular media, pero cuando llega a la muscular profunda no hay manera, y peor si llega prácticamente a la serosa y a la adventicia, ¿cierto? Aquí está, fíjense el carcinoma uroterial. Tenemos el carcinoma papular, fíjense, como una plantita. Esto es un carcinoma papilar infiltrante que está penetrando en la pared de la vejiga, en
en la vejiga. Este es un carcinoma plano no infiltrante y este es un carcinoma plano infiltrante. Este cáncer, estos son los más feos. Estos son los más feos porque dan mucho que hacer, los que tienen mayor avance en su crecimiento. Fíjense el carcinoma papilar. Presenta como una plantita, vean, es un carcinoma papular. En la imagen, fíjense, lamentablemente, no sé si ustedes ven, esto ve, es como un coliflor, ¿no es cierto? Como una plantita, como un tumor acuminado, color pálido con pólipos y sangre, es muy sangrante. Tiene un núcleo central, puede medir de 1 centímetro a 5 centímetros, fíjense. Así se ve la imagen en la cistoscopía. Pasen. Fíjense. ¿Quieren probar? Está bien ahí, ¿no? Deja su lapado. Esto es lo que nosotros vemos mediante una cistoscopía. Y prácticamente cuando vemos, ya nomás nosotros tenemos que hacer la biopsia para reclasificación. Y nunca decir al paciente, venga si quiere el próximo mes. No, señor, esta cirugía es ya, no ahorita, por supuesto, no es una emergencia, pero no puede esperar mucho tiempo, porque el avance, el crecimiento es rápido. Vean ahí cómo se ve. Por eso es que cuando cualquier cosa, cualquier infección, cualquier irritación a nivel de vejiga, prácticamente sangra. Fíjense las imágenes. Es muy sangrante este cáncer, por eso es que hay ese concepto que yo les decía, ¿no es cierto? Toda hematuria macroscópica silenciosa es sinónimo de cáncer de vía urinaria mientras no se demuestren los contrarios. Ayer operé un cáncer de riñón de un esposo, de un doctor, de un médico que fue mi compañera de curso en el Sucre. Allí está en la sala, mañana seguramente van a hacer práctica ustedes con ese paciente, creo que vaya a la práctica. Y les voy a mostrar el riñón del señor que le saqué y por qué tuvo esa hematuria. Y ustedes van a ver cómo es la fortaleza de la gente que trabaja. Ayer lo operé, hoy día estaba chalín el hombre caminando como si nada me hubiese pasado. Es mucha la fortaleza de una gente. Fíjense que tenemos el grado 1, aquí tenemos el carcinoma infiltrante, aquí tenemos carcinoma plano no infiltrante y aquí tenemos grado 3, carcinoma plano infiltrante. Estos son los más feos, son los más graves. Tenemos el carcinoma in situ. Carcinoma in situ quiere decir que está localizado. Es una lesión plana de alto grado que compromete la mucosa, en la cual se ve protegida, granulosa, desglosada y no produce ninguna masa intraluminal, pero gran expresión grasa y afecta a la muscular, llega a la muscular. El carcinoma epidermoide presenta una irritación con una infección crónica, son carcinomas mixtos, presentan tumores fungosos, infiltrantes, invasores o ulcerosos. El adenocarcinoma se origina por restos del uraco. ¿Se acuerdan del uraco? Es de la vejiga, ¿no es cierto?, que se comunica con el ombligo cuando no se cierra, y hay quistes de uraco que el niño puede presentar alguna secreción y se comprime y prácticamente eso es orina, ¿verdad? Entonces está dentro de las anomalías congénitas de la vejiga. Entonces puede haber metaplasia intestinal, puede ser invasivo, que es muy agresivo, si existe por supuesto cuando hay metástasis. El sarcoma es un carcinoma de células pequeñas, origen de células neuroendocrinas, que corresponde prácticamente al menos 1% de los tumores de cáncer de vejiga. Compromete las células musculares, son grandes masas de 10 a 15 centímetros, son blandos, carnosos, son características del sarcoma. Aquí está el cuadro clínico. Pues el cuadro clínico puede comenzar por cualquiera de estos síntomas.
Puede presentar una fístula rectovesical con su característica típica, el síntoma patognomónico es la neumaturia, es aire cuando orina. Puede presentar pérdida de peso, anemia, hay polaquiuria, disuria, hay hematuria macroscópica, puede haber una cistitis, puede ocasionar una obstrucción ureteral. ¿Cuándo va a ocasionar? Cuando el cáncer se ubica a nivel del trígono y crece y puede ocluir uno de los meatos ureterales. Si ocluye el meato ureteral, va a ocasionar una hidronefrosis, lo va a comprimir o lo va a tapar el meato, ¿cierto? Y puede llegar una anuria si compromete los dos meatos. Buenas noches, paz. Y si hay un daño renal, lógicamente va a haber una hidronefrosis, ¿cierto? En el examen físico tenemos que hacer un examen físico minucioso, principalmente de la parte abdominal. ¿Por qué? Tenemos que palpar si hay un endurecimiento o no a nivel de la pared vesical y ver más o menos si existiera algún endurecimiento en la pared vesical, habría que pensar en un carcinoma infiltrante. En los estadios avanzados hay dolor óseo y dolor abdominal, y en el cáncer con metástasis puede haber cáncer pulmonar ahí aparece. Esto anótense. El ganglio de Virchow es propio del cáncer de vejiga. El ganglio de Virchow. Nosotros, los urólogos, ¿cómo sabemos que podemos nosotros operar o hacer esa cistectomía? Cuando el cáncer es infiltrante y llega a comprometer la muscular profunda, no adelanta que yo haga radioterapia, no adelanta. Lo que hay que hacer, ¿por qué? Porque el paciente va a seguir con los mismos sintomatologías, va a presentar hematuria macroscópica, hematuria, y no se imaginan jóvenes, como es un cáncer que avanza y crece rápidamente, esa hematuria macroscópica incita a la familia a que busque ayuda del vecindario de la familia para las donaciones de sangre. Se tiene que reponer toda esa sangre que se pierde. Miren, acaban con todo el vecindario y no hay quien reponga tanta sangre que pierde en el cáncer de vejiga. ¿Por qué? Porque si compromete la pared muscular profunda y hemos dicho que la diseminación es rápida, van a ver las imágenes jóvenes, entonces prácticamente el hombre es así con una sangre viva. ¿Puede morir anémico desangrado? Claro que sí. Aunque no ocurre eso, ¿qué hay que hacer? Transfusiones sanguíneas, tenemos que reponer la sangre que se pierde. Entonces, para evitar que se desangre el paciente, nosotros los urólogos nos vemos obligados a hacer una cistectomía radical. Y viendo el endurecimiento de la pared vesical, nosotros, para ver si esa vejiga es extirpable o no es extirpable, ponemos al paciente bajo sedación y el paciente sedado, nosotros, si es mujer, hacemos un tacto vaginal y hacemos una palpación manual. Si la vejiga se mueve, esa vejiga va a salir. Pero si la vejiga no se mueve, esa vejiga para poder indicar una cistectomía indicada. El diagnóstico. Hay que hacer una buena historia clínica, hay que hacer un buen examen físico. Y fíjense, en el laboratorio, ¿qué encontraríamos en un laboratorio, en un hemograma? Anemia, ¿cierto? Anemia. En un examen general de orina y una citología urinaria, en el examen de orina, ¿qué vamos a encontrar? Sangre. Y lógicamente la citología urinaria nos va a indicar la alteración celular que presente. Los marcadores tumorales van a estar presentes. En la urografía excretora, ¿qué vamos a ver? Falta de llenado, ahorita les voy a mostrar. Se pide, por supuesto, una tomografía para hacer un buen estadiamiento de este tipo de cáncer. Y es muy importante la cistouretroscopía, o sea, hay que hacer una cistoscopía previa a cualquier cirugía
primero para hacer la biopsia, nosotros, si vemos un cáncer de vejiga, yo no voy a entrar a operar directamente. Hago una biopsia con una pinza sacabocada o pinza yacaré, que se llama. Pellizco la vejiga y mando a patología. Y al pellizcar, lógicamente, estoy profundizando mi corte, ¿no es cierto? Saco ese pedacito de tumor y como es una, imagínense la boca como de un yacaré, de un cocodrilo, entonces, pero el borde es filudo. Entonces, al hacer el corte, me saca un pedazo de vejiga y me muestra la profundidad, hasta dónde está llegando prácticamente, si me permiten la expresión, la raíz de ese tumor, de ese cáncer. Ahí nos va a venir la estadificación. Cuando está estadificando el cáncer, ya nosotros tomamos la decisión de qué camino vamos a tomar. Pero se pueden hacer pruebas inmunohistoquímicas, pero es importante, jóvenes, la tomografía. La tomografía es un estudio que no pueden dejar de ustedes de indicar ante cualquier patología que presente cáncer de riñón, cáncer de vías excretora, cáncer de vejiga, cáncer de próstata, cáncer de testículo. Ustedes tienen que pedir una tomografía porque mediante una tomografía nosotros hacemos el estadiamiento del cáncer. En el examen físico es importante ver que el cuadro clínico nos va a sugerir una patología urinaria, ¿no es cierto? Hay cambios en los hábitos de la vejiga, así como causados por irritación. En el examen físico vamos a ver una masa palpable en el hueco pélvico. Aquí es lo que les digo, puede ser móvil o puede ser rígido. Si es rígido no hay día, pero si es móvil todavía nosotros tenemos la esperanza de extirpar ese riñón. Me olvidaba decirles, y ustedes dirán, bueno, si saca el riñón, ¿qué? Sacamos el riñón y tenemos dos caminos. O hacemos el implante de los dos ureteres en el intestino grueso, o hacemos una avocación de ureter a nivel de la piel y ponemos una bolsa de una se llama ureterostomía cutánea. Ya, les explico un poquito al respecto. Cuando estaba haciendo la especialidad en el paciente, al paciente se le dijo que lo que consistía la cirugía, vamos a hacer el abocamiento de los ureteres al intestino y el paciente iba, cada que iba a orinar, o el intestino se iba a llenar de orina, iba a orinar y defecar por atrás. Pero, con un gran error que se cometió ahí, no se tomó en cuenta por parte tal vez del presidente que estaba comenzando, dedicarle y ver el estado socioeconómico y cultural del paciente. Y ustedes dirán, ¿quién tiene que ver socioeconómico? Por supuesto que sí. El hombre culto acepta esta situación. El hombre humilde no lo acepta. ¿Por qué? Porque el razonamiento, la forma de pensar del hombre no acepta, imagínense que no pueden largarse un gas, porque si se larga un gas, va a chirriar para afuera, bien a fondo, ¿cierto? Entonces ese paciente está destinado a usar pañales. Pueden largarse un gas en cualquier parte, el gas se molesta, ¿cierto? Entonces, si se larga un gas, tiene pañal, no hay ningún problema. Pero si no, y a ver a un paciente de bajos recursos, un paciente de un nivel cultural bajo, a ver, dígale, ponte este pañal. No va a aceptar nunca. No va a aceptar. Entonces, ¿en qué terminó? Se ahorcó. Porque no aceptaba vivir en esa condición. Bueno, eso ocurrió allá. Cuando aquí me tocó ver un amigo conocido mío, yo vivía en Guaracachi, y este señor era un vecino de la zona, tenía una tierra. Pero el hombre
Entonces el hombre se fue a Brasil y llegó al mes de estar en Brasil, vino prácticamente ya dominaba todo el tiempo sano. Cuando le volví a hacer la cistoscopía, ya no era operable, no podía hacer una cistoscopía endoscópica que pensaba hacer al comienzo. Entonces, ¿qué hice? Hice una cistectomía y aboqué los ureteres a la piel. Y el hombre manejó una bolsa para vaciar la orina hasta que no quise hacerle el implante ureteral en el intestino. ¿Por qué? Porque este hombre era campesino. Tenía miedo que acabe como yo había visto. Cuando le propuse, le digo, oye, tengo que hacer técnicas, pero te digo una cosa, cada que te daré, disculpen la palabra, pero va a chequear. No, vamos a dice y imagínense, si estoy haciendo, me veo obligado a hacer una cistectomía, no es una cirugía curativa, igual que en el riñón, no es una cirugía curativa, una enfermedad radical, es una conducta paliativa que puede ser curativa en el caso del riñón, sí, pero en el cáncer de vejiga de ninguna manera. Nosotros hacemos la cistectomía para mejorar la calidad de vida del paciente. Calidad de vida, ¿qué quiere decir? Sacando la vejiga, ese paciente va a dejar consumir hemoglobina por poco. No va a necesitar transfusiones, pero saben que está de ida y va a morir, claro que sí. Tardó como 9 meses o 10 meses y tampoco me ofrece la vida ni la garantía. La vida no se garantiza, ¿no es cierto? Sigamos. En el hemograma generalmente se evidencia anemia, hay datos de inmunosupresión y anemia en caso de una afección a la médula ósea por la enfermedad metastásica, peor todavía, ¿no es cierto? Se pide una gamografía ósea donde se ve las metástasis. Fíjense, estas son imágenes metastásicas del cáncer de vejiga. En el examen general de orina y hematuria micromacroscópica puede haber presencia de piuras si hay una infección sobreagregada, la orina turbia con sedimento con 4 cruces y puede haber una azoemia si hay una oclusión ureteral. La citología urinaria. Habíamos hablado con ustedes de la citología urinaria, ¿no es cierto? La citología urinaria, jóvenes, ayuda mucho a hacer un diagnóstico temprano de un cáncer de vejiga. En otros lugares por donde yo hice la especialidad, les decía que a mí me gustaba. Yo veía las mujeres allá fuman tanto chimochi, las mujeres fuman, igual que los hombres. Aquí en Bolivia las mujeres no fuman, hay algunas que sí, pero no fuman. Entonces yo me daba gusto, veía mujer que fumaba y ya nomás le pedía psicología urinaria. Hombre que fumaba, ya nomás, o sea, era importante ver en qué trabajaba ya. Como hay muchas industrias, entonces allá era una norma que todo paciente que trabajaba en empresas, en alguna industria, en esa fundición, ¿no es cierto?, era obligatorio hacer la psicología urinaria. Obligatorio. Por eso que en el servicio nosotros pedíamos con frecuencia psicología urinaria y muchas veces se encontraban células cancerosas y para eso nosotros hacíamos la biopsia escalonada de vejiga. Y ahorita vamos a ver. Fíjense, esto es lo que se ve en una urografía. Todo este es el medio de contraste, este es el cáncer. Tumor vesical. Aquí está, aquí estos son los ureteres, esta es la vejiga sana y aquí tenemos el cáncer. Aquí, por supuesto, se puede hacer una cirugía endoscópica, por vía endoscópica y obtener el cáncer ya previamente planificado. Por supuesto, yo tengo que ver hasta dónde está la raíz de este cáncer. Y si yo veo que este cáncer me llega a la muscular profunda,
Entonces, y nosotros, ¿qué es la citología escalonada? Antes, hoy en día existe una especie de pinturita que se le mete a la vejiga y nos marca la zona con un poquito más violáceo que nos indica que esa zona tiene alta probabilidad de tener célula cancerosa. Antes no existía. Entonces, al hacer la biopsia escalonada, ¿qué era? Eso no la nota. Hacíamos la cistoscopía, veíamos esta imagen, entonces sacaba 4 muestras del fondo de vejiga, 4 muestras de la cúpula, 4 muestras de la pared lateral, 4 muestras de la base de la vejiga. Entonces, y separaba las muestras en frasquitos e identificaba los cuadros y mandaba a patología a ver más o menos si había o no había. Si me decían que no había, yo sacaba, es lo más sencillo, hacer una cistectomía parcial. Sacaba este pedazo de vejiga y achicaba la vejiga, pero retiraba toda esta zona cancerosa, con la esperanza, pero teniendo la seguridad de que previamente había hecho una biopsia escalonada de vejiga. Bien, ¿cierto? Por eso yo sacaba un pedazo de vejiga. Pero los tiempos se han cambiado. Fíjense, aquí por ejemplo, imagínense, esto ya no hay forma de querer nosotros hacer una cirugía endoscópica de este tumor. Esto tiene que ir sí o sí a la cistectomía radical. Le decía que la tomografía es uno de los mejores estudios. También se utiliza la resonancia, pero es mucho más cara, ¿no es cierto? Es muy útil cuando hay sospecha de metástasis a otros órganos, si hay diseminación ganglionaria orgánica, y para determinar la localización de los carcinomas en el tracto urinario. Fíjense acá, en la ecografía, esta es una imagen ecográfica, donde se ve esta imagen tumoral. Entonces nosotros, estos son facilitos fáciles para poder. ¿Por qué? Porque con el resectoscopio no vamos nosotros a resecar por aquí, nos vamos siempre a la base, directamente a la base, y todo esto cae y nosotros lo retiramos fácilmente con un aparato, ¿no? Fíjense, acá está la vejiga con la imagen tumoral. Fíjense, aquí está la imagen tumoral. Aquí vemos un tumor grande de toda la base y la parte lateral de la vejiga. Este es un tumor grande. ¿Que se puede estimar por endoscópica? Claro que sí. Vean acá la infiltración de un cáncer que justo aquí está en el meato urinario. ¿Qué es la cistourethroskopía más la biopsia? Nosotros cuando tenemos un paciente con una hematuria macroscópica y sospechamos un cáncer, lo primero que hacemos es la cistoscopía. Y la cistoscopía es de gran utilidad para el diagnóstico y la estratificación inicial del cáncer de vejiga para ver qué camino tenemos que tomar. La biopsia se toma por una resección transuretral poco específica para la lesión de bajo grado. En caso de lesiones de alto grado, es mejor la prueba esta biopsia, ¿no es cierto? O sea, ¿qué quiere decir? La biopsia, jóvenes, imagínense, esta es la pared de la vejiga. La pinza de yacaré entra y corta y me saca un buen pedazo de vejiga en profundidad. Entonces, al sacar en profundidad, no es que perfore completamente la vejiga, sino que llega a la capa más profunda y yo dejo una sonda. ¿Por qué? Porque me echo un corte en vejiga. Dejo una sonda vesical, ¿para qué? Para que la vejiga no se distienda. Anulo con la sonda el reflejo funcional en el paciente. Entonces le pongo una sonda por unos 5 días y a los 5 días ese pedacito prácticamente ya casi realizado. A los 5 días retiro la sonda y se acabó el problema, ¿no? La cistoscopía fluorescente sirve para mejorar la detección de lesiones vasculares. Aquí está lo que les digo. Este líquido fluorescente que existe hoy en día es como medio moradito, medio azul, más o menos uno inyecta en la vejiga y prácticamente la zona donde hay una sospecha de células cancerosas se hace de mayor color, se hace más intenso, por decir, de un azul mucho más intenso
me permite hacer biopsias prácticamente desde las zonas más sospechosas. En cambio, las zonas que no sospecho no están aquí. Entonces, ya estamos, no está, ya se dejó de hacer la biopsia escalonada como hacíamos antes, gracias a la fluoroscopía que nosotros hacemos a nivel de la vejiga, utilizando ese líquido. Aquí está. Introducimos el cistoscopio y vemos nosotros las imágenes. Esta es la pared de la vejiga. Nosotros sacamos un pedazo del cáncer y vemos hasta qué profundidad está comprometida la raíz del cáncer, ¿no es cierto? La inmunohistoquímica se utiliza hoy en día con la detección de la proteína específica en la orina para cáncer vertical, el BTA y el MP22. Son marcadores citogénicos en el núcleo. Hay identificación del antígeno de Lewis en las células endoteliales y también se utilizan los genes supresores T53, que son estos marcadores tumorales que se utilizan hoy en día. Pero no piensen que en todos los centros existe este tipo de marcador. El tratamiento. La BCG. ¿Para qué se utiliza la BCG? ¿Para qué? Para la tuberculosis, ¿cierto? También se hace una quimioterapia local y se puede hacer con una radioterapia, pero depende de la estadificación. Cuando yo llegué, no tenemos un poquito de tiempo, cuando yo llegué, este es un tema corto, cuando yo llegué a Brasil conocí un doctor, el doctor Miguel Rubio, que había estudiado el mejor asunto de la Facultad de Medicina de la USP, y él se fue a hacer un doctorado a Harvard. Y este llegó y hacía investigación. Entonces yo llegué, él antes de que yo llegue, había trabajado en el Hospital Servidor Público Estadual, que es la especialidad. Y ahí yo lo conocí, yo recién llegué, lo conocí en Hispano, pero ya dejó de trabajar, se fue a trabajar en el Hospital de Clínicas, y ahí estaba haciendo investigación. Y había el sistema MVAC, mitomicina, rifampicina, riflantina y cisplatina. Esa combinación de sustancias quimioterápicas prácticamente él nos mostró que los cánceres de vejiga desaparecían. Puta, nosotros felices de la vida, yo escuché admirado del trabajo de este hombre. Al tiempo llegó, dijo, necesito hacer una nueva charla con ustedes. Por lo menos a los 6 meses. A los 6 meses volvió y dijo, bueno, mis caros amigos, el MVAC no sirve para nada. Da tratamiento, o sea, el cáncer desaparece en sus primeros estadios, pero no desaparece por completo. Y el cáncer se deja de utilizar los quimioterápicos, esa combinación que se coge de sustancias quimioterápicas, y el cáncer otra vez regenera con más ganas. Entonces, fracasó en toda esa investigación. Y se comenzó a utilizar la BCG. ¿Qué peligro? Yo he utilizado harta BCG aquí en San Francisco. Harta, no poquito, harta. ¿Y en quién es más? En los menores. ¿Por qué los menores? Porque los menonitas, todos los agricultores fumigan su plantación, ¿no es cierto? Entonces hay todo su producto químico que manipula esta gente. Entonces, ¿qué peligro hay con la BCG? Son bacilos vivos, biofitizados, son vivos, están vivos. Entonces, ese bacilo está muy grande, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros operamos, imagínense, esta es la pared de la vejiga. Hice una resección, saqué, por supuesto, tengo que sacar la raíz, tengo que sacar un pedazo de muscular o de oclusor, ¿cierto? Entonces saco y me queda una erosión ahí a nivel de
solo. Entonces yo tengo que esperar por lo menos unos 15 días a que cicatrice para hacer la instilación con BCG. ¿Cómo la hago? Coloco una sonda vesical, vacío, utilizo la BCG, la diluyo en un frasco, una jeringa de 20 centímetros cúbicos y le introduzco vejiga y vejiga. ¿Qué pasaría si yo no espero a que cicatrice? Yo, o sea, por seguridad, los libros dicen, a los 14 días prácticamente uno puede, ya veré qué hacer. Yo a las 3 semanas recién le hago la instilación vesical. Me aseguro, hago una cistoscopía previa, me aseguro que no haya ninguna zona sangrante, ninguna herida a nivel de la vejiga. ¿Por qué? Porque si yo meto BCG, vacilos vivos, eso, por ese orificio de la pared vesical van a entrar al torrente sanguíneo. Imaginen la jocha que yo hago, prácticamente una tuberculosis generalizada en ese paciente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque va a entrar directamente al torrente sanguíneo. Pero, si yo espero que cicatrice, entonces ese accionar de la BCG en el lugar donde estaba localizado el cáncer de vejiga llega a aniquilarse, prácticamente mata a las células, entre comillas, destruye a las células cancerosas y evita su regeneración. Es un tratamiento espectacular, lógicamente. Ustedes se darán cuenta de que para hacer eso me pongo barbijo, gorro, guantes, me protejo muy bien, eso vivo. Entonces le inyecto al paciente, esto no hay necesidad que lo no. Le inyecto al paciente, le inyecto en ropa, le hago una instilación vesical con BCG, le tiro la sonda, le digo, bueno, camine. Después de que camines, echate de barriga, o sea, el cúbito ventral, del cúbito dorsal, del cúbito lateral derecho y del cúbito lateral izquierdo, o sea, que ese líquido dentro de la vejiga vaya impregnando toda la pared vesical. Y cuando vayas a orinar, ¿quién vive en tu casa? Vive tal. ¿Tienes 2 baños? Sí. Un baño exclusivamente para los no te vas a meter a orinar en el baño de la otra gente. Y te vas a preparar una lata de manteca, un balde, vas a echar ¿cómo se llama? Lavandina. Lavandina vas a diluir en agua y cada que vayas a orinar, orinas lavandina y lo lavas. Orina, lavandina y lo lavas. ¿Por qué? Orinando, imagínate. Peor si hay personas mayores, ancianas o diabéticos y van y comparten el mismo baño. Entonces eso no es lo que decide y remarcarle. No utilice el baño de la otra gente. Vaya a un lugar, pero bien, un lugar alejado de la casa, en la corriente, leche, siempre la bandina para usar, ¿no? Entonces ese cuidado hay que tener. Luego se hace una quimioterapia local y también se puede hacer una radioterapia. Pero el mejor tratamiento, jóvenes, es la BCG. No lo anoten esto. Anoten que se hace la BCG, la quimioterapia y la radioterapia. Pero no anoten que yo tengo que hacer primeramente una cada semana durante 4 semanas, luego una cada 15 días durante 1 mes o 2 meses, y luego voy alargando y voy haciendo mutilación. Eso es la especialidad, pero solamente se los nombro, nada más. El tratamiento quirúrgico, aquí está el resectoscopio, se hace una resección endoscópica del tumor de vejiga. Se puede hacer una cistectomía parcial, es decir, cuando el tumor está localizado en alguna parte de la vejiga, y me ha dado la biopsia escalonada. Si no vemos que, dicho de otra forma, el cáncer está localizado en un solo punto y el resto de la vejiga está sano. Ahí yo puedo hacer una cistectomía radical con mucho beneficio para el paciente. O bien una cistectomía radical, retiro, y aquí estoy llevando los ureteres a la piel. Una cistectomía con la vocación de ureteres a la piel. Retiro
entrar ahora a la hora de carcinoma ureteral y de la pelvis. Estamos hablando de cáncer de vía excretora. El cáncer de vía excretora corresponde al 4% de los tumores ureteriales, es multicéntrico, principalmente se presenta a la edad de los 65 años y frecuente más en hombres que en mujeres. Los pacientes con carcinoma simple del tracto tienen riesgo de desarrollar carcinoma de vejiga. ¿Qué quiere decir? Si tenemos nosotros un cáncer en la vía excretora, aquí hay un tumor. Entonces, esa célula cancerosa, al mezclarse con la orina, ¿puede localizarse en el ureter? ¿Puede llegar a vejiga y ocasionarnos un cáncer de vejiga? Bueno, pero nunca un cáncer de vejiga va a subir hacia la pelvis del ureter. Ya, de arriba para abajo, claro que puede instaurarse un cáncer. En la etiología del cáncer de vía excretora tenemos factores predisponentes. Otra vez hablamos de la exposición a tintes, solventes y el famoso cigarro. El uso de la ciclofosfamida, la nefropatía de los Balcanes, que es una patología propia de esa región que predispone al uso del cáncer. El uso de este torotraste hoy en día ya no se utiliza, que es un medio de contraste que dio mucho que hablar en su época. Tenemos el 90% corresponde a carcinoma de células transicionales, el 7 o 15% es epidermoide, luego tenemos tumores mesodérmicos y la diseminación a partir de las estructuras contiguas. ¿Qué quiere decir? Por vecindad. Si decimos vecindad contigua, de arriba va bajando al ureter, al tercio superior, tercio medio, tercio superior. Por eso es que cuando nosotros encontramos un cáncer de vía excretora a nivel de la pelvis renal, si yo sé que esa célula puede que ya esté instalada en el ureter o en la vejiga, no lo sé, pero si uno localiza la pelvis, el tratamiento es la nefroureterectomía. ¿Qué quiere decir? Esto se lo voy a mostrar en la imagen de una nefroureterectomía que he hecho algo. Se saca el riñón, es una incisión, una lumbectomía, se saca el riñón sin abrir el ureter. Se nivela el riñón y se lo deja aquí en la fosa ilíaca izquierda. Se cierra, se lo vuelve al paciente, se hace una incisión en palo de gol y se termina de sacar el ureter bien pegadito hacia la vejiga. Eso se llama una nefroureterectomía. Ese es el tratamiento quirúrgico para el cáncer de vía excretora. Pero, ¿qué pasa si hay un solo riñón? La cosa cambia radicalmente. No voy a sacar todo el riñón para dejarlo por diálisis, ¿cierto? Aquí está esta estratificación, no les voy a preguntar esto. Esto no. Síntomas y signos. Tenemos la hematuria macroscópica. El primer síntoma es la hematuria macroscópica silenciosa en el paciente. Pueden presentarse síntomas invitativos, puede haber dolores de flanco, puede ser dolores en el riñón o en el cólico renal. ¿Por qué? Porque si es un tumor de vía excretora, ¿puede ocurrir el ureter? Claro que sí. Puede dificultar la salida de orina y si sangra puede que bajen coágulos por el ureter, ocasionando un cuadro semi-obstructivo. Claro que sí. Y eso duele. Existe una sensación de masas en el flanco debido a la hidronefrosis o a la propia masa tumoral. ¿Cuáles son los datos de laboratorio? Estos jóvenes, tomen en cuenta. Anoten. Piuria a hematuria, el síntoma más importante. Piuria o bacterios debido a la infección, valores elevados de la enzima hepática debido a la metástasis a hígado. Existen células exfoliadas en el sedimento urinario, lógicamente mediante la citología urinaria. Hay aumento del antígeno carcinoembrionario que es específico para tumores uroteliales. Todo este cuadrito pone, marquen lo que se va a aprender. En cuanto a imagen, fíjense, aquí tenemos un tumorcito y aquí tenemos otros tumores. La urografía intravenosa nos puede mostrar en la pelvis una imagen de defecto de represión,
puede haber una dilatación pilocalizal, puede haber una uliteración de los cálices, puede haber una hidronefrosis, puede haber una disminución de la excreción de contraste, y en el ureter, si está localizado acá el tumor de vía excretora, entonces va a haber una dilatación por encima del ureter, porque va a causar una obstrucción, ¿no es cierto? Ocasionándonos una hidronefrosis o una ureterohidronefrosis. Fíjense acá, tenemos imágenes cancerosas a nivel de la vejiga. ¿Qué vamos a ver en la ecografía? La ecografía sirve para diferenciar cálculos de coágulos que pueden estar localizados en el ureter, ¿cierto? La ecografía no va a ver. Pero el mejor estudio, jóvenes, el mejor estudio cuando ustedes ven un cáncer es la tomografía. No hay como la tomografía, y mejor hoy en día la urotomografía. Detecta la invasión local o regional. La resonancia magnética también nos ayuda, y por supuesto que la citología urinaria que nosotros tenemos ante una hematuria macroscópica, dígame. Entonces, si el dinero no fuera condicionante, obviamente, ¿tendría alguna ventaja hacer una tomografía de neutrones o una tomografía simple para evaluar el... ¿Sabe qué? A ver, discúlpeme, no le... Tengo aquí mi aparatito que tengo que regularlo el volumen. O sea, no le estoy entendiendo muy bien. Explíqueme un poquito. Acérquese, por favor. Digo, si el dinero no fuera un condicionante, ¿El qué? El dinero. ¿Dinero? Sí. Está muy lejos. ¿El dinero una condicionante para si el qué? dinero no es condicionante, ¿tiene ventaja hacer una tomografía por lesión de neutrones contra una tomografía simple para evaluar el cáncer de vías excretoras o no? Ya. Si te digo que la tomografía es el mejor estudio, vos tienes que pensar, no hablemos de un cáncer de riñón, hablemos solo de este tumor de vía excretora. Fíjate que puede estar localizado aquí en la pelvis, puede estar localizado aquí en el ureter, en el tercio superior, tercio medio o en el tercio inferior. No sé dónde está localizado, ¿cierto? Entonces, el mejor estudio, por supuesto que es la tomografía con contraste. Y mejor si es la urotomografía. ¿Por qué? Si yo tengo aquí un tumor, el tumor puede ser oclusivo o puede ser no oclusivo, ¿no es cierto? Que esté desarrollando un tumor pequeñito y ya te va a dar una hematuria, por supuesto que sí. Si no es oclusivo, el medio de contraste, cuando se va marcando el ureter, existe una falla en el llenado del contraste de la luz del ureter. Y uno lo detecta que en la tomografía no hay dónde se pierde, por lo bajo, sí o sí. Entonces, y te vales de la cistoscopía, porque no pienses que es un diagnóstico fácil, de ninguna manera. Más aún si es un tumor pequeño, hay hematuria, no hay hidronefrosis. No hay hidronefrosis. La ecografía es tan pequeño el tumor que no lo localizo. La ecografía no lo va a localizar porque es pequeño. Pero ¿qué podés hacer? Hacer una cistoscopía. O sea, nosotros tenemos un protocolo de diagnóstico de cáncer de vía excretora, de vejiga pichana, de riñón pichana, pero de vía excretora hay que localizarlo sí o sí. Entonces, ¿qué hago? Meto el cistoscopio. Hoy en día, después vamos a hablar de este aparatito. Antes no existía, ¿no es cierto? No teníamos. Entonces, ¿qué hacía yo? Metía mi cistoscopio, buscaba a nivel de la vejiga, el cistoscopio imposible llegar hasta el riñón. Metía mi cistoscopio, no encontraba nada, agarraba, cateterizaba el ureter izquierdo y obtenía obtenía orina de este riñón izquierdo.
¿entiendes? Recogía esta orina en un frasco y ponía riñón izquierdo. No utilizaba el mismo catéter de ninguna manera. Sacaba este catéter, cambiaba otro catéter ureteral y a través del cistoscopio me entraba a este uretero. No hay necesidad de llegar acá, aunque llega hasta aquí suficiente. Lo que me interesa es recolectar la orina. La orina habla. ¿Me va a hablar? Por supuesto que sí. Entonces, recolecto esta orina, ahí me quedaba. Esperaba el resultado de la orina. Orina clara, sin sangre. Aquí, orina con sangre. Aquí había. No había tomografía. Tomografía había en Santa Cruz, no teníamos en San Juan de Dios. El primer tomógrafo, yo creo que llegó a la caja de Moreno, el primer tomógrafo, creo si no me equivoco. Entonces nosotros, la gente que acudía al hospital, nosotros teníamos que despertar nuestro ingenio para ver cómo solucionar. Si yo sé que ese pequeño tumor me ocasiona una sombra dentro del medio de contraste, entonces yo agarraba así una quielografía ascendente, metía contraste hasta acá arriba y tomaba varias placas radiográficas. ¿Por qué? Porque el contraste sube y baja. Entonces tomaba varias placas y examinaba una a una dónde existía la falla de la luz de uretero. Me parecía una sombra, una sombrita dentro de esa luz. Conducta, sacaba todo el riñón enterito a un pedacito de vejiga. Así localizábamos cuando no existía esto, cuando no teníamos tomografía, pero era prohibitivo el costo para toda la demás gente que iba a hospital San Juan. Entonces, esto me resolvía el problema. Pero hoy en día, jóvenes, con este aparato, que es el ureteroscopio flexible, ya no, jóvenes. ¿Para qué hacer quielografía ascendente? Hacemos la tomografía sí para hacer el tallamiento, pero para el diagnóstico, agarro este ureteroscopio, entro y me entro hasta el riñón y miro todos los cálices, toditos los miro, porque es flexible, lo doblo para acá, lo doblo para acá. Es una maravilla este aparato. No está aquí, saco y me entro a este otro lado. Con esto prácticamente no escapa nada bajo visión de género. Pero nosotros hacíamos ese tipo de diagnóstico. O sea, nos salía medio barato, pero era más laborioso para nosotros. Hoy en día, les reitero, no voy a estar haciendo quielografía ascendente, ya no agarro el ureteroscopio flexible, entramos y lo localizamos. En la citoscopía o en la ureteroscopía llegamos, vemos la orina. ¿De dónde está viniendo? Metemos, cateterizamos, veamos la orina al microscopio, ahí mismo, en el laboratorio, quiero ver si hay sangre. Hay sangre en el lado derecho, entonces nos centramos al lado derecho. ¿Por qué? Porque en el hospital, cuando nosotros queremos diagnóstico rápido en algún estudio, el laboratorio, nos quedamos esperando, va rapidito hasta el laboratorio, inmediatamente ya nosotros tenemos marcado el estudio y nos dan preferencia porque el paciente anestesiado nos indica así, hay esto, al ratito tenemos resultados por teléfono y no es. De esa manera nosotros procedemos. Eso responde a tu pregunta. Más o menos, a lo que me dices es que ahora dentro de la tomografía está la tomografía por aquí, de electrones, o sea, básicamente es un azúcar radiactivo con magnesio, creo, y suele irse a donde hay metástasis de tumores. ¿Y este no? Directamente no. Mira, no para arrancar. Ya te digo, para el diagnóstico, a ver, todos los estudios que caigan en tus manos
tienen que tener criterio para manejarlo. Yo no voy a pedirle resonancia magnética. Si es caro, que me va a mostrar, sí, caro. Una Urotac, que es caro, claro. ¿Qué es más sencillo? Esto. ¿Para qué voy a hacer? Ahora, cuando haga ese diagnóstico, lógicamente pedirle una tomografía abdominal para ver qué está pasando con la calidad abdominal, la hígado, pero prácticamente uno maneja con los estudios. Y eso ustedes tienen que saber que si yo le pido una tomografía a esta señorita, por criterio no puedo decirle de aquí a 4 días otra tomografía, o de aquí a 15 días otra tomografía. No, jóvenes. Esta joven tiene que ovular, este joven tiene testículos, tiene células terminales. Esto no se puede acusar con los estudios radiológicos. Peor con la resonancia magnética. La resonancia magnética le deja toda esa radiación por bastante tiempo, peor todavía que la tomografía. Entonces, no es. Y ustedes van a ver en el hospital, la tomografía de cuándo es, de un mes, pide la otra tomografía. No es así, jóvenes. Por eso es que, a ver, me voy a encontré, a ver, la mejor tarea para usted, ¿ya? Tarea para usted. Van a ver un poquito qué radiación, cuánto de radiación le ocasiona una placa simple, un estudio con contraste, una tomografía y una resonancia. Van a ver ustedes cómo el cuerpo se llena de radiación y ustedes saben que eso no es inocuo. No es chiste, jóvenes. Y peor todavía, en niños, en bebecitos, que se puede hacer un estudio, claro, pero no es cada 15 días o cada mes. No se debe, jóvenes. La verdad que no tengo de cabeza, una vez me investigué, no me acuerdo, pero le miré de pinchete cuánto de radiación ocasiona todos estos estudios. Y eso lo busqué en este aparato. Así está. No le digo que yo lo voy a buscar y se lo voy a dar porque mi cabeza ahorita está así, porque parece mucho que estoy con los españoles que me entienden mal. ¿No? Entonces, pero ustedes búsquenlo. Y si ustedes quieren, uno puede pasar la próxima clase, decir, bueno, miren, esto ocasiona esto, y va a ser muy ilustrativo para ustedes, para que manejen y aprendan a manejar con criterio los estudios de la vida. ¿Listo? Bien. Entonces, jóvenes, y aquí fíjense, la endoscopía ureteral, por la cual se puede hacer una biopsia y detecta la lesión en forma directa, objetiva de la lesión. Con este aparato prácticamente, jóvenes, se acabó el problema del diagnóstico. Vemos hasta allá arriba, ¿cierto? El tratamiento. El tratamiento es la nefroureterectomía radical con resección de un rodete vesicado. Ya en el lugar donde el ureter se encuentra la vejiga también hay que retirar. Luego una cirugía conservadora. Si es un tumor confinado al sistema colectorio de un riñón único, es lo que les decía. Fíjense, esta imagen yo se las voy a mostrar, pero diferente, yo la he hecho. He sacado un tumor con ureter, ¿no? Aquí está el riñón, aquí está todo el ureter hasta el lugar de implantación. Lo mismo yo se lo voy a mostrar, pero una imagen mía, ¿no? Entonces, si yo tengo un riñón, vamos a ir para atrás. A ver, imaginemos que tenemos un solo riñón. Este riñón no existe. Y tenemos un cáncer de mi escrotal. No puedo yo hacer una nefroureterectomía. Entonces, con el ureteroscopio, si está localizando el pelvis, yo puedo entrar y con el láser quemar ese tumor. Yo sé que esa quemadura no es una solución definitiva.
Pero si yo pienso un poquito, voy a quemar, porque yo sé que esa célula, ese tumor, puede haber células de cáncer de vías que están implantadas en el ureter, sí, que no se esté manifestando clínicamente, sí, pero no lo voy a ver. Pero este se está manifestando, esto lo voy a quemar. Quemo. Al tiempo va a recidivar, claro que sí. Pero yo no puedo sacar el riñón. Si yo veo, suponiendo, aquí tengo, aquí en este ureter, tengo un tumor localizado en el ureter, aquí el tercio medio. En el ureter yo no puedo estar pues quemando con láser porque puedo perforar el ureter, ¿cierto? En ese caso, ¿qué hago? Lo localizo y corto ese ureter y hago una anastomosis terminal del ureter, sabiendo que pueden haber otras células cancerosas en el trayecto, pero tenemos un solo riñón. A eso se refiere la cirugía conservadora. No puedo hacer nefroureterectomía, pero tengo dos riñones, uno se va interingo con el riñón ureter hasta un pedacito de vejiga. Aquí está. Pueden ser tumores, cuando son tumores en riñón con función renal marginal o tumores de bajo grado o no invasivos. La quimioterapia mediante catéteres ureterales con doble J con mitomicina C son síntomas o tratamientos paliativos. No piensen que esto le va a mejorar al paciente. Sí, son cosas que se hacen tratando de salvar la situación del paciente, pero no es un tratamiento que nos dé resultado. El mejor tratamiento es la nefroureterectomía. Ahí sí que no hay problema. Volvemos a cabo. A ver.